Mis hermanos, ¿cómo están? Les saluda nuevamente Marco Oseida de Hagamos la Palabra de Dios. Hoy les voy a compartir de un hombre que cuando lo conocí dejó algo en mi vida. Al ver su angustia por un pueblo oprimido, por un pueblo humillado, y era su preocupación. Y él decía: las leyes son como la serpiente que muerden al descalzo. Y el poco tiempo que lo traté, que fueron como 2 o 3 entrevistas, me pude dar cuenta que era un hombre que tenía mucha confianza en Dios. Y su esperanza era poder cambiar al pueblo de El Salvador para que todos fueran más justos. Y me refiero a Óscar Arnulfo Romero, Monseñor Romero. El 24 de marzo del mes pasado, Monseñor Romero cumplió 42 años de su trágica muerte en la Capilla La Divina Providencia. Monseñor Romero se preocupó siempre por su pueblo oprimido y humillado, y siempre condenó la injusticia. Monseñor Romero hizo un llamado a todos los sectores del país para evitar una guerra civil y que en El Salvador todos estuvieran dispuestos a compartir lo que eran y lo que tenían, y a participar en la medida de sus posibilidades en crear una estructura económica y política de acuerdo al plan de Dios y que favoreciera a todos los salvadoreños. Esa era la preocupación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. El haber compartido con él unos cuantos momentos en esos años, me pude dar cuenta que era un hombre sensible por los pobres de su pueblo. Y su angustia era tratar de que los pobres pudieran tener algunos beneficios económicos y sociales. Y decía él: si denuncio y condeno la injusticia es porque mi obligación como pastor de un pueblo oprimido y humillado es mi deber denunciarlo. Y esos eran sus principios que no le agradaban a todos los sectores, porque no les agradaba a los sectores poderosos, pero los pobres lo adoraban, tenían confianza en él, porque siempre encontraban una palabra de aliento, una ayuda, de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo a las necesidades de la gente. Monseñor Romero dijo: el martirio es una gracia de Dios que no creo merecer, pero si Dios acepta el sacrificio de mi vida, que mi sangre sea la semilla de libertad y la señal de que la esperanza será pronto una realidad. Así era Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Y como les digo, el conocerlo me dejó algo que ahora les puedo compartir, que aquel hombre con el que compartimos unas palabras, con el que intercambiamos unas palabras, ahora es un santo. Es un hombre que lo canonizaron y lo hicieron santo de la Iglesia Católica. Y eso, les digo que me marca algo en mi vida, porque veo como un hombre abnegado por un pueblo sufrido, como un pueblo puede llegar a hacerlo un santo. Y él decía: para componer El Salvador hay que cambiar de raíz todo el sistema.
Y yo creo que está pasando en El Salvador, se está cambiando todo el sistema. Y es por eso que hoy quiero presentarles un análisis de la vida de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, hecha por el analista político Dagoberto Gutiérrez. Este análisis lo hizo en el programa Plataforma, llamado ¿De dónde apareció Monseñor Romero y quién lo hizo? La producción es una producción original de TVX y los derechos reservados son de TVX y fue transmitido en el año del 2018. Se los presento hasta ahora, a mediados del mes de abril, porque traté de hablar con esta empresa para que me lo autorizara, pero yo creo que dándole todos los derechos que merecen como productora, como creadores de este análisis, y al señor Dagoberto Gutiérrez, quienes hicieron este muy buen trabajo, hoy se los quiero yo presentar. Así es de que los invito a que vean este análisis hecho por el licenciado Dagoberto Gutiérrez, quien creo que conoció mucho al Monseñor Romero porque él fue un comandante guerrillero y me imagino que eso hizo que él tuviera mucha relación con Monseñor Romero, o por lo menos tuvieran alguna relación, y entonces creo que es una autoridad cuando hace este análisis. Así es de que yo los invito para que lo vean. La Iglesia Católica tiene un nuevo santo. El pueblo ya había hecho santo a Monseñor Romero mucho tiempo antes. Supuestamente la Iglesia Católica hace santo a Monseñor Romero para elevarlo a los altares de la Iglesia Católica. Pero el pueblo sabe que cualquier altar de la Iglesia Católica queda muy pequeño ante la inmensa humanidad que caracteriza a Monseñor Romero, que no cabe en la Iglesia Católica universal, ni en la Iglesia Católica latinoamericana, ni en la Iglesia Católica salvadoreña. Y aquí es necesario hacerse una pregunta. ¿De dónde apareció Monseñor Romero? ¿Y quién hizo a Monseñor Romero? Esto es una cosa muy importante, porque se trata de una persona de carne y hueso, común y corriente, con miedos, con sueños, con anhelos y con posiciones ante la realidad de nuestro mundo. Un joven de Ciudad Barrios que se hizo sacerdote, que siempre tuvo un pensamiento y una acción al servicio de los más humildes, de los más pobres, de los que son humillados en nuestra sociedad, de los que son explotados, de los que son vendidos, de aquellos a los que no se les paga la justa medida de su trabajo, de los que no tienen salud, los que no tienen educación, los que no tienen tierra. Los destinos de estos hombres y de estas personas fueron el destino de Monseñor Romero. Desde siempre. Esto es muy importante. Porque no se trata de que a partir del asesinato de Rutilio Grande, Monseñor Romero se transforma. Para nada. Él siempre fue un hombre con un pensamiento y una acción, si vos querés, subversiva. Tanto para la Iglesia Católica salvadoreña como para la sociedad salvadoreña. Y tenía que ser así, dada su honestidad, dada su valentía. Para
la Iglesia Católica, Monseñor Romero fue el mayor reto. No, porque no hay que olvidar que Monseñor Romero fue un pastor que basó su desempeño en la doctrina social de la Iglesia. Incluso no podemos ubicarlo en la teología de la liberación. Fue un pastor que se basó en la doctrina social de la Iglesia, es decir, en la doctrina oficial de la Iglesia Católica, que les está diciendo a los sacerdotes, a la gente de las comunidades eclesiales, a la gente de base, y le está diciendo a la jerarquía católica: ser cristiano es estar con la gente. Ser cristiano es defender los derechos del pueblo, y eso está dicho en el Evangelio. Eso está dicho y sustentado en la doctrina social de la Iglesia. Por eso, Monseñor Romero es el mayor desafío para la Iglesia Católica salvadoreña, pero también para el Vaticano. Por eso, Juan Pablo II, que era papa cuando Monseñor Romero fue hecho arzobispo, no quiso recibirlo. Escuchen bien, el Papa Juan Pablo II no quiso recibirlo, porque este Papa le exigía que no denunciara las matanzas del ejército y de los cuerpos de seguridad, que no denunciara a la oligarquía, que no se metiera con el Estado, que no se metiera en política, en cosas políticas. Monseñor Romero hizo fila como todos los creyentes, empujando una caja de cartón llena de los recortes de los diarios donde estaban registrados los asesinatos. Y así llegó a la posición del Papa en ese momento. Cuentan que en una ocasión este Papa le dijo: tenga cuidado con los comunistas. Y él le respondió: en El Salvador los comunistas no serán lo que usted conoce, santidad. Para el Vaticano, Monseñor Romero también es una fuerza que lo supera, más grande que el Vaticano. ¿Y qué hizo Monseñor Romero? Ser cristiano. Pero ser cristiano equivale a parecerse a Cristo. ¿Y qué es lo que ocurrió hoy? Vos sabés que mucho antes que Monseñor Romero, José María Escrivá de Balaguer fue hecho santo. Tenemos el privilegio de aprender cuál es el proceso de ser santo. Estamos ante un proceso jurídico del derecho canónico que tiene una serie de procedimientos. Pero este santo es un conflicto. Este santo es un santo que divide. Porque si vos sos justo frente al injusto. Si vos manejas la paz es paz frente al conflicto. Si defendés la vida, es frente a la muerte. Si defendés la verdad, frente a la mentira. Es la lógica fatal del bien. El bien, para hacer bien, no puede ser pasivo, tiene que ser activo. Es decir, el bien es bien en lucha y en guerra contra el mal.
Y eso ocurre con Monseñor Romero. ¿Por qué en este escenario se crearon las condiciones para que Monseñor Romero fuera santo? Todos sabemos que en el Vaticano hay una intensa lucha política e ideológica y que Francisco expresa la posibilidad de que la Iglesia Católica planetaria sea fortalecida por el compromiso de esa iglesia con los más débiles, con los humildes y con los explotados, con los perseguidos, así como lo hizo Jesús. Pero Francisco necesita correlación. Mira la lucha que está desarrollando contra iglesias católicas poderosas como la estadounidense por el problema de la pedofilia. Mira la posición de Francisco en torno a la corrupción sobre el Banco Ambrosiano. Y hoy, cuando se santifica Monseñor Romero, esto se entiende, fortalece la posición de Francisco en el Vaticano. Pero es un mensaje también de conflicto. Porque el Vaticano hoy, ayer y siempre es un teatro lleno de corrientes que se encuentran y que chocan. Esto quiere decir que este sacerdote que nació en Ciudad Barrios, en El Salvador, es una corriente de aire fresca también para el Vaticano. Y uno entiende que en esa correlación construida, Francisco necesita venir a El Salvador. Y lo esperamos con los brazos abiertos. Ahora bien, ¿y Monseñor Romero es un santo para los altares de la Iglesia Católica? De acuerdo al derecho de la Iglesia Católica, sí. Cuando alguien es santo, sube a los altares. Pero para nosotros los salvadoreños, que sabemos que Monseñor Romero fue matado por decir la verdad, fue matado por defender a los últimos de la sociedad, por enfrentarse a una oligarquía poderosa que sigue siendo poderosa. Sabemos que Monseñor Romero no es un santo para los altares. Monseñor Romero camina en las calles, habla en las esquinas, orienta a la gente en las fábricas, llega a las universidades, alimenta la esperanza del pueblo en los parques de nuestro país. Si hay un altar para Monseñor Romero, es el altar construido a partir de la lucha de la gente por sus derechos y por su dignidad. Aquí hay un momento en donde la jerarquía de la Iglesia Católica necesita mucha inteligencia y mucha sensibilidad y mucha modestia. ¿Monseñor Romero es bandera del pueblo? Sí. Monseñor Romero está situado en las luchas políticas, sociales y económicas de la gente. Sí. Y usted, estimado nuncio Santo Rocco, debe entender esto. Y sus amigos de la jerarquía también. Es que Monseñor Romero no es un santo como todos los otros. Es un santo del pueblo, que no fue construido por la Iglesia Católica, sino fue construido por la gente. Y esto es inédito para la Iglesia. No es la Iglesia la que le da al pueblo un santo, es el pueblo quien le da a la Iglesia ese santo.
uno sabe que ustedes son inteligentes. Esperamos saber que ustedes son sensibles. Confiamos en eso, pero sobre todo confiamos en nuestro pueblo, que entiende esta santificación como una victoria frente a los asesinos de Monseñor Romero. Una victoria frente a las fuerzas políticas, económicas e ideológicas que ordenaron la muerte de Monseñor Romero. A tantos años, casi 40 años, Monseñor Romero sigue vivo, sigue hablando, sigue denunciando y sigue construyendo esperanzas donde generalmente no las hay. Ese es el santo, santo de abajo, santo de afuera. La iglesia debe saber esto y debe entender esto. Hablen con el pueblo y aprendan del pueblo. Nos enorgullece Monseñor Romero. El martirio es una gracia de Dios que no creo merecer, pero si Dios acepta el sacrificio de mi vida, que mi sangre sea la semilla de libertad y la señal de que la esperanza será pronto una realidad. Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Mis hermanos, yo los invito a que sigan orando por El Salvador, para que veamos que la vida de Monseñor Romero ha dejado un legado. Un legado que es para que lo imitemos, para que nos preocupemos por los hermanos salvadoreños, para que nos preocupemos por el vecino, por el familiar y por todo el pueblo de El Salvador. Y la forma en que lo podemos hacer es pidiéndole al Señor que siga bendiciendo a El Salvador. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana.